Julián Saúd y Marina Glesser. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gran saludo para ustedes acá desde Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo andas, Marcelo? Recuerdo todavía cuando viniste a la radio, no sé si lo recordarás, en un programa de la tarde tuve la oportunidad de conocerte y la verdad que siempre me voy a acordar la manera llana en que tenés de encarar estos temas. Sí, claro. Esto lo decía Scalabrini Ortiz en la década de 1930. Cuando vos no entiendas algo, preguntás. Si te explican, seguís sin entender, volví a preguntar. Y La si pre- seguís sin entender, significa que te están engañando. Claro. Porque las cosas tienen que ser entendibles por todos. Por eso la pregunta es muy concreta y es algo que tiene que ver con la técnica legislativa. Vos la conocés bien por haber sido parte del Parlamento. Y es que esta ley pasa al Senado. De hecho, creo que en trascendidos de hoy ya lo reconocía Franco, de que iba a volver a diputados por las modificaciones. Si no es que se da de baja, porque esa es una opción también en el Senado. Pero suponiendo que se modifican artículos, pero no se da de baja la ley y vuelve a diputados, hay un riesgo. Yo esto no lo sabía. No es que diputados confirma o desestima lo que vota el Senado, sino que puede reponer artículos. Claro. Yo tengo 57 años y hace más de 30 años que ando en política, activamente. Aquellos que tienen años como yo se acordarán que previo a la reforma del 94 existían múltiples revisiones de las cámaras. Había una cámara de origen, la otra cámara revisora, volvía a la de origen, volvía a la revisora, volvía a la de origen, había hasta 5 revisiones Sí. antes de sacar una ley del Congreso. La reforma del 94 cambió ese esquema y hay solamente 3 consideraciones: cámara de origen, revisora y cámara de origen. En consecuencia, diputado ya aprobó la ley con el texto que tienen, con 142 votos. O sea que tiene mayoría absoluta de la Cámara, mayoría absoluta de los presentes, por supuesto. Entonces, está en el Senado que la Cámara revisora. Suponiendo que la oposición amigable diga sí, pero no, sí, pero le vamos a cambiar un artículo, sí, pero le vamos a cambiar 2, 3, 5 artículos, eso va a obligar a que la ley vaya a diputados. Pero si la ley va a diputados, con mayoría simple, con mayoría absoluta de los presentes, la Cámara de Diputados insiste con su redacción original. O sea que, la práctica, o estás con la ley en el Senado, o no estás con la ley. Si no estás con la ley, tenés que rechazarla. Esto es clave lo que vos planteás, porque no hay medias tintas. Sí. Claro, porque si vos cambiás 2, 3, 5, 10, 20 artículos y vuelve a diputado e insiste con la redacción, así pasa al Poder Ejecutivo para la promulgación. Así que hoy el que dice voy a acompañar pero con alguna reserva, lo que está haciendo es dándole un cheque en blanco al gobierno. Hola Marcelo Casareto, Marina Glesser te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Pensando en esto que estás diciendo de la media sanción que ya tiene la ley bases en la Cámara Baja, ahora que va derecho al Senado y que 33 son los senadores de UP que van a rechazar de pleno la ley, ¿crees que en ese poroteo tiene chances la ley de no ser ni discutida, sino de ser rechazada directamente? ¿O crees que va a pasar primero, no sé cuándo es la sesión en la Cámara Alta? ¿Crees que tiene chances de que no sea revisada por capítulos como hicieron en la Cámara Baja, algo que no había visto nunca, sino que van a poder conseguir el debatir artículo por artículo? ¿Vos querés que te diga la verdad o que te mienta? No, la verdad, la verdad. ¿Cómo voy a querer que me mientas? Bueno, yo te digo lo que dije ya hace un par de meses atrás. La ley va a salir. O sea, yo estoy en contra de la ley. Pero lo que veo es que desde el bloque Unión por la Patria, en diputados, hubo una posición firme de rechazo y hay una posición firme de rechazo en la Cámara de Senadores. Ahora, lo que veo es que los que no son de Unión por la Patria, y sacando alguna excepción de la izquierda en diputados, el resto está buscando de qué manera darle la ley a Milei. Entonces, hoy la Libertad Avanza vota la ley. El PRO vota la ley, los radicales votan la ley. Y algunos de los que eran parte de nuestros bloques y que se fueron de nuestros bloques, quieren darle la ley a Milei. Así que lo que están haciendo es tratando de negociar algún cambio, están tratando de alguna manera de quedar bien ante determinados sectores, pero finalmente votan la ley. A ver, si vos seguiste el debate ahora
Sí. aparte de los nuestros, que tuvieron posiciones firmes, ¿escuchaste a algunos senadores con críticas? Por ejemplo, Lustó, ¿lo escuchaste? Sí, sí, claramente. Bueno, Lustó, digamos, los diputados que son de su sector, o de su sector, votaron a favor de la ley, diputados. Bueno, es polémico, primero porque es una reforma constitucional solapada, la ley bases, ¿no? Y nos vende y nos entrega directamente. Me pregunto cuál es tu postura frente a esos miembros que llegaron a la Cámara Alta en representatividad del partido político peronista, digamos, de Unión por la Patria, y que están traicionando a sus electores cuando se dan vuelta, como es el caso de Tucumán, de Salta, de Catamarca, cuando fueron a representar unos intereses al Poder Legislativo y ahora están en favor de sus propios intereses y representando a nadie, digamos. Exacto, yo no comparto ni aquellos que son peronistas, que llegaron a la Unión por la Patria, y que integraban el Poder Ejecutivo, y no comparto que se hayan quedado en el gobierno. Hay muchos compañeros de distintos espacios políticos internos que siguen en el gobierno de Milei en cargos. Como Scioli. Yo no comparto eso. Y de la misma manera no comparto aquellos que fueron elegidos como diputados o senadores y cuando llegan a la Cámara dicen, bueno, yo me represento a mí mismo y no respondo a lo que son los intereses del conjunto. No comparto para nada eso. En lo personal, yo siempre gano y pierdo con los míos y prefiero no estar antes que resignar una posición política. Y sí, porque parece un poco, por lo menos, de romper el reglamento. Es como una actitud antideportiva. Es como que te metan un gol y vas a pegarle al goleador. No se le pega al goleador porque te metió un gol, ¿no? Es como raro. Decía Julián que Daniel Scioli, estabas hablando de lo que está diciendo Daniel Casareto. Sí. Daniel Scioli. De él y de muchos otros más. Podés hacer una lista larga de quienes estaban en cargo en los gobiernos nuestros, de distintos sectores internos. Estamos en comunicación. Estamos en comunicación con Marcelo Casareto, exdiputado nacional. Una de las razones de los cambios de diputados podemos inferir que tienen que ver con la presión que puedan recibir de los gobernadores. En el caso tuyo, para poder entender la provincia de Entre Ríos, ¿cómo ves a Rogelio Frigerio en este esquema del gobierno de Javier Milei? ¿Ves presionando a los senadores y a sus diputados en relación a llevar el apoyo? ¿Cómo ves la provincia? Sacanos un poco de la capital federal, pero hablemos de la ley de bases. Sí, en Entre Ríos nosotros tuvimos gobiernos peronistas durante 20 años. Cambió el signo político, ganó Frigerio por Juntos por el Cambio, pero en un acuerdo con Milei. De hecho, él ha dicho públicamente que las políticas de Milei son su norte. Y expresamente, él pidió a todos los diputados y senadores nacionales de Entre Ríos que voten la ley bases. Y así lo hicieron. O sea, los 4 diputados que responden a Frigerio votaron a favor, el de La Libertad Avanza también, y los 2 senadores nacionales que representan su espacio político también votan a favor de la ley. O sea, acá hay prácticamente una identidad total entre lo que son las políticas de Milei y las políticas de Frigerio. Por supuesto, claramente esto está ocasionando muchísimas dificultades. Ustedes creo que lo dijeron al principio. Argentina tiene de toda su economía el 75% vinculada al mercado interno y el 25% vinculado al comercio exterior. Entonces, cuando hay una política de depresión económica, de achicamiento de los salarios y de las jubilaciones, claramente hay una consecuencia, que es la que se vio en esta semana. Una industria cayendo al 20% anual y un sector de la construcción cayendo a más del 40% anual. Eso significa que si los trabajadores y los jubilados no tienen peso en el bolsillo, o los pesos que tienen le alcanza para comprar cada vez menos cosas, porque aumentan los salarios por debajo del poder adquisitivo, cae la actividad económica. Y eso inmediatamente va a empezar a ocasionar aumento de las tasas de desempleo y la caída de muchas pymes. ¿Cómo se vive eso en Entre Ríos, la caída del consumo y de la industria? ¿Se está viendo palpable? Sí, claro. O sea, acá, por ejemplo, en Entre Ríos había más de 100 obras públicas en ejecución. Entre Milei y Frigerio pararon todas. Wow. Y eso ocasionó alrededor de 5.000 trabajadores del sector de la construcción menos en forma directa.
Y a partir de ahí, mucho más de forma indirecta, ¿no? La caída de la inversión pública es determinante y también la caída de las obras privadas que se ha observado en este tiempo. Y eso genera encadenamiento a todas las demás industrias que están vinculadas con el sector de la construcción. Y por supuesto, lo que es el régimen de despidos que ha instrumentado Milei, se ven despidos también en Entre Ríos. Cuando vos decís, echan trabajadores del ANSES, o del PAMI, o del Correo, o de Desarrollo Social, bueno, también son despidos acá en Entre Ríos. Lo mismo ocurre en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy y en todas las otras provincias. Marcelo, muchas gracias por tener esta conversación con nosotros en la M530. Bueno, muchas gracias, un abrazo y hay que seguir peleando. Un abrazo, se va a caer la ley, Chau, gracias. Marcelo Casareto, ex diputado nacional, paso